Bueno, pues tras el tutorial de las semanas pasadas, en el que, digamos, sacábamos el Synology de la caja y lo poníamos a medio funcionar, por lo menos lo arrancábamos, vamos a pasar un poco a configurar algunas cositas en nuestro Synology. Entonces, quiero hacer varias cosas en este tutorial. Una de ellas es acceder de manera externa a nuestro Synology, ¿vale? Pero para ello me veo obligado a crearme una cuenta. Todos los servicios de Synology están asociados a tu cuenta Synology. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a la página de synology.com. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer para crearnos una cuenta es pulsar en iniciar sesión. Como no tenemos cuenta, ¿vale? Le diremos que nos creemos una cuenta Synology. Aquí pues ponemos un nombre, ¿vale? Le decimos el tipo de usuario que tenemos y le ponemos una dirección de correo electrónico. En esta dirección de correo electrónico lo que vamos a hacer es recibir un mensaje. Entonces yo por aquí tengo una contraseña, si no me equivoco pues le pondremos la misma que yo tenía con mi cuenta Synology, ¿vale? La tengo por aquí. Y en la parte de información comercial, pues yo lo voy a dejar despicado, ¿vale? Pulsamos en siguiente y nos dice que se ha enviado una dirección un código a la dirección de correo electrónico. Ahora llegará este correo electrónico, ¿vale? Ya me ha llegado y introduzco este código. Este código es 220299. Vale, acepto y he leído, si no, no me va a dejar a crear la cuenta, ¿vale? Ya tenemos creada la cuenta. Entonces, hasta aquí, ¿vale? Este paso ya lo tenemos listo. Cerramos estas dos ventanas y nos venimos a la parte del NAS otra vez. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a proceder a hacer una serie de cosas. Mira, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el panel de control. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero activar un método fácil, sencillo y, entre comillas, seguro. Probablemente menos seguro que una VPN, probablemente, pero para usuarios no experimentados, como estamos haciendo esto, es el método más fácil y más seguro que hay. ¿Vale? Entonces, le daremos acceso externo y aquí le daremos habilitar Quick Connect. ¿Vale? Nos dice que tenemos que iniciar la cuenta en Synology, con lo cual le damos a conectarse. Bueno, mira, ha habido un pequeño error en el vídeo, ¿vale? Y cuando os digo de que tenéis que conectaros a vuestra cuenta Synology, antes de ir a la cuenta Synology hay que hacer algún paso, ¿vale? Es como registrar nuestro NAS dentro del servicio o de la cuenta de Synology en sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vendremos a nuestra cuenta Synology, ¿vale? Aquí lo veremos, los datos que nos muestra y le decimos que dispositivos le diremos que tenemos que agregar un dispositivo, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que hacer al agregar el dispositivo es meter el número de serie, ¿vale? Entonces, con todo esto ya funcionará, ¿vale? No tenéis mucho problema, ¿vale? Aquí ya, como veis, hay un servicio que se llama Quick Connect que no está activado, en este caso en la máquina virtual, y otro en Synology de DNS que tampoco está activado, ¿vale? En la máquina virtual. Entonces, pues bueno, voy a intentar de hacerlo por aquí y si no, pues lo haremos a través de la máquina virtual, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes que nos salía la ventana, pues simplemente yo tenía el bloqueador de ventanas emergentes activado. Entonces, para activar la cuenta Synology dentro de nuestro NAS, lo que tenemos que hacer es venirnos a panel de control, cuenta de Synology y aquí le daremos a iniciar sesión. Entonces, ahora sí, como veis, se nos abre esta ventana, que ya la teníamos bien porque, bueno, le he quitado el bloqueador de ventanas emergentes y introduciremos el correo electrónico. Pulsaremos en siguiente y le diremos que escriba la contraseña, ¿vale? Entonces, para escribir esta contraseña yo la tengo por aquí, pondré por aquí Synology, me saldrá, la copiaré y me vendré otra vez a la ventana emergente. Y entonces aquí ya le doy iniciar sesión y en principio ya tendré la sesión iniciada, ¿vale? Aquí, como veis, ya me dice que el número no es válido, con lo cual nos vamos a ir a la máquina virtual. Bueno, mira, pues ya en la máquina virtual nos iremos al mismo sitio. Nos vendremos aquí, nos vendremos a cuenta de Synology y iniciaremos la sesión. ¿Vale? Como veis, mira, otra vez tengo aquí la ventana emergente bloqueada, con lo cual la vamos a desbloquear. ¿Vale? Bajamos un poco y aquí, pues bueno, ya me dice que como tenía la sesión iniciada,
Pues nada, como veis ahora aquí sí activas directamente. Esto me pasa porque, bueno, en principio, como sabéis todos, yo vendí mi Synology, entonces con lo cual estoy con una versión experimental, una versión no soportada oficialmente por Synology, que es Spenology, ¿vale? Y me obligan a hacer estas cosas. Entonces, bueno, no pasa nada. Hemos creado una máquina virtual muy rápido, fuera del vídeo, y con un Synology virtual para no tener estos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo aquí la cuenta asociada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues nos iremos a Quick Connect, habilitaremos Quick Connect y aquí le daremos un nombre, ¿vale? Entonces, ¿este nombre cuál puede ser? Pues bueno, me da igual. Mira, aquí si le damos a la info, Quick Connect puede incluir letras del alfabeto inglés, números y guiones, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a intentar que esto sea, pues, listo, ¿vale? Tampoco nos vamos a complicar la vida. Aplicamos y aquí, como veis, ya se está inicializando el servicio, ¿vale? Entonces, mirad, esta sería mi dirección de acceso externa a Quick Connect. Entonces, si yo pulsara, pero como veis aquí es HTTP. Este es el pequeño problema, ¿vale? Que tiene. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo estoy conectado por IP local. Entonces, bueno, no me va a permitir nada de eso. ¿Qué más podemos hacer? Pues simplemente poner un DNS. El DNS, como os dije, lo que hacía era obtener, digamos, transformar esta IP que sale aquí, que estará sombreada por motivos de seguridad, ¿vale? En más o menos una IP que no fuera dinámica, sino que fuera una similitud a una IP fija. Es decir, lo que hace es que absorbe esos cambios de IP y los transforma en un DNS, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí que le diremos que el proveedor de servicios Synology, ¿vale? Y el nombre del host, pues aquí podemos poner lo que queramos. Yo le voy a poner, por ejemplo, virito-virtual, ¿vale? @synology.me, ¿vale? Probaremos la conexión y en principio, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que hacer es decirles que marcamos la casilla de obtener certificado Let's Encrypt y establecerlo como predeterminado. ¿Esto por qué? Pues por una sencilla razón, porque así no tendremos una dirección HTTPS, ¿vale? Es un poco complicado, pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? Vosotros seguís un poco este paso. La explicación es más complicada de lo que parece, con lo cual no está en este vídeo, ¿vale? Aquí, bueno, os dice que tardará un tiempo en configurar este servicio y que esperemos un momento en que se reiniciará el servidor web. ¿Por qué hace esto? Porque está aplicando todos los cambios que estamos haciendo por detrás, ¿vale? Irá lento sobre todo porque al ser ya una máquina virtual sobre una máquina con pocos recursos, pues ¿qué queréis que os diga? Que, oye, sí es normal que vaya lento, ¿vale? Como veis ya está reiniciando el servidor web, dentro de lo que cabe tampoco está lento, y una vez que esté reiniciado, ya veréis que, bueno, aquí no habrá mucho más problemas. Vale, ya está configurado. Y tendremos que en esta dirección externa, pues es la dirección IP local, la dirección IP pública, perdona, mía, ¿no? En este caso. Vale, ¿qué es lo que queremos hacer un poco con esta seguridad? Pues activar el tema del doble factor, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vendremos a seguridad, nos vendremos a cuenta y le diremos que apliquemos la autentificación de dos factores. Me dice que el servicio no está habilitado y que habilite el servicio de correo electrónico. ¿Por qué? Porque esas notificaciones las vamos a recibir o bien por correo electrónico o bien por la cuenta. Entonces, no, como nos dice que no está habilitado, le daremos a habilitarlo, ¿vale? Y aquí nos dice, nos pasa directamente, como veis, a notificaciones y a correo electrónico. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Configurar un sistema de servicio de correo electrónico para que me envíe estas notificaciones. Entonces, primero, marcaré el check de habilitar notificaciones de correo electrónico. La dirección de correo electrónico del destinatario, pues tiene que ser donde queramos recibir ese correo de las notificaciones, con lo cual yo voy a recibir este correo, lo voy a recibir aquí, ¿vale? Prefijo del asunto, pues lo modificaremos y le pondremos, por ejemplo, notificación del NAS. Y el proveedor de servicio, si tenéis una cuenta Gmail o una cuenta de este tipo, ¿vale? Suele ser lo más sencillo. Entonces, yo tengo una cuenta de Gmail, le dará a conectarse y incluso puedo mandar el mensaje de bienvenida a los usuarios nuevos cuando creemos un segundo usuario, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo vamos a picar y le daremos a conectarse. Aquí me saldrá la típica ventanita emergente donde me va a pedir permiso para acceder a mi cuenta de Google. Le damos a permitir
¿vale? Y nos dice que, bueno, que ha autentificado la dirección IP local tal, ¿vale? Con lo cual nos aseguremos de que esta dirección no cambia, ¿vale? Y que es esa. Entonces, le daremos a enviar un correo electrónico de prueba, nos dice que sí y nos tiene que llegar un correo que ya nos ha llegado y que en principio este correo lo que nos dirá será esto. Enhorabuena, ha configurado correctamente la notificación tal para la dirección IP esta o incluso la HTTP, perdón, con el DSM de Synology. Pero como veis, HTTP, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para modificar esto? Pues bueno, lo que tendremos que hacer en este caso será obligar al sistema a que siempre acceda por HTTPS, ¿vale? Bueno, para hacer que el sistema fuerce la entrada por HTTPS, lo que tendremos que hacer dentro del panel de control, como veis, todos estamos tocando simplemente en el panel de control, entraremos en portal de inicio de sesión, ¿vale? Aquí veis los puertos por defecto de acceso a DSM y le diremos que marcaremos esta opción de redirigir automáticamente la conexión HTTP a HTTPS, ¿vale? Entonces daremos a guardar y volverá a reiniciar el servidor web con todo lo que esto conlleva de lentitud, en este caso, en mi caso, ¿vale? Perdona. Y una vez que se reinicie, ya estará, digamos, este servicio habilitado. Entonces, ¿qué es lo que haremos después de que se reinicie el servidor web? Pues vamos a seguir configurando el tema de acceso en dos pasos, ya que de doble factor, ¿vale? Con la verificación de doble factor. ¿Por qué? Pues porque es una medida adicional muy interesante. Digamos que lo que hace es que este servicio tú accedes con tu cuenta, veis como veis, y ahora me dice que esto, pues bueno, que entra por la cuenta tal y que sí estoy seguro, con lo cual yo le digo que sí. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, como decíamos, nos iremos a la verificación de doble factor, seguridad, cuenta, ¿vale? Y aquí aplicaremos, ya nos deja, como veis, esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente aplicamos y cuando apliquemos nos dice que configuremos ahora esta autentificación, ¿vale? Entonces, le daremos a configurar ahora. Y nos dice que, como veis, los pasos, ellos te explican todos los pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, te dice que la autenticación de dos factores requiere que introduzca su contraseña junto con un código de verificación OTP, que es un código que además cambia cada 30 segundos. Entonces, la habilitación de dos factores se aplica a los de inicio de sesión de paquete Synology. Le daremos a iniciar. Es muy importante para esto que el Synology tenga la hora correcta. ¿Por qué? Porque si no coincide la hora del Synology con la hora del dispositivo, ¿vale? No nos va a, por mucho que introduzcamos la clave, nos va a dar errores, ¿vale? Entonces, pues bueno, nada, aquí nos dice que instalemos Secure Signing, que es una aplicación de Synology para esta verificación de doble factor y que lo hagamos en iOS o en Android, ¿vale? Yo tengo un teléfono iOS, con lo cual voy a escanear este código, ¿vale? Y los pasos no son complicados, sino simplemente con ese código nos va a mandar a la App Store. Dentro de la App Store nos instalaremos la aplicación de Synology Secure Signing y una vez que la tengamos instalada, lo estoy haciendo fuera de pantalla, no lo estáis viendo, ¿vale? La estoy instalando desde mi móvil. Una vez que ya la tenga instalada, yo pulsaré en abrir, ¿vale? Estos pasos me gustaría haberlo grabado. Voy a grabarlo directamente y lo añadiré al vídeo de otra manera. ¿Vale? Una vez que instalo, ¿vale? Nos dice que iniciemos la sesión sin contraseña, ¿vale? Simplemente diciéndole que tenga que aprobar con una notificación, que tenemos la autentificación de dos factores y que podemos realizar una copia en la cuenta Synology. Con lo cual, bueno, le vamos a darle a iniciar y aquí nos dice agregue nuevos perfiles o tal. Entonces, le damos a iniciar y aquí le pulsaremos en siguiente. Nos dice que escaneemos este código QR con el móvil. Entonces vamos a permitir el acceso a la cámara y escanearemos ese código, ¿vale? Y ya en la pantalla nos sale ese código de verificación que tenemos que introducir aquí primero. O sea que esto es el 199070. Como veis, hay una pequeña cuenta atrás que se pone naranja o tal, ¿vale? Y ahora, ya una vez que lo tengamos así, ya estaría todos los pasos hechos en el móvil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, configurar un correo de copia de seguridad. ¿Por qué? Porque si
perdemos el móvil o se nos desinstala la aplicación y no tenemos, digamos, una copia de seguridad para instalar esa aplicación al estado en el que estaba, aquí nos va a mandar un correo en el que nos dirá el código que nos corresponda en ese momento para poder desconfigurarlo y configurarlo en una nueva cuenta. Vale, con lo cual aquí ya veis que ya lo tengo activado y le daremos a finalizado. Y ahora ya a aplicar. ¿Vale? Ya estaría todo activado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para probarlo? Pues mirad, si yo por ejemplo cierro sesión, ¿vale? Y aquí me vengo y le digo que meto mi usuario y meto mi contraseña, ¿vale? Como veis ya me pide el código. El código en este caso, ¿vale? Me está llegando al móvil y sería este, ¿vale? Como veis, ya tenemos un pasito más de seguridad montado dentro de nuestro sistema Synology. Vale, mira, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues tras haber dado ese paso de seguridad, haber creado nuestra cuenta Synology, nuestro DNS de Synology, habilitado Quick Connect, pasos previos a una seguridad suficiente, ¿vale? Para cualquier usuario nuevo, en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con las carpetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí FileStation, ¿vale? Y aquí, pues, mirad, le he dado 2 veces y me ha abierto 2 ventanas. FileStation lo que nos dice es que no tenemos una carpeta compartida, ¿vale? No hay ninguna carpeta creada en FileStation, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta compartida. En Synology, dentro de Synology, las carpetas es como si fuera un directorio de cualquier ordenador. Lo único que las carpetas, para que estén accesos, no se llaman carpetas normales, sino que son carpetas compartidas. Y aquí podremos poner o dar permiso a las carpetas en una función un poco más avanzada cuando creemos otro segundo usuario para que acceda a nuestro Synology. No va a ser el caso, ¿vale? Vamos a hacerlo de manera sencilla. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es darle OK. Nos va a pasar al panel de control, que está aquí, y nos dice que creemos una carpeta compartida. ¿Nombre de la carpeta compartida? Pues bueno, aquí le vamos a decir, pues yo que sé, por ejemplo, lo típico, datos personales. Vamos a ponerlo de tal manera que sea una carpeta que identifiquemos rápidamente. Le decimos que la ubicación es en el volumen 1 porque es el único que tenemos creado. Esto lo podemos activar para ver si la podemos ver a través de los servicios como Samba y tal. En principio lo vamos a dejar simplemente como un servicio, digamos, de acceso directo a través de nuestro NAS. No lo vamos a hacer en red ni nada. Y importante, habilitar papelera de reciclaje. ¿Esto por qué viene activado o no viene activado? Es un paso que a mí me gusta tenerlo activado. No es por nada, sino porque si yo borro algún archivo por error, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener una pequeña carpeta de reciclaje en la que tendré ese archivo que podré recuperarlo. Solamente se usa para los errores. ¿Y por qué os digo esto? Porque si yo voy borrando y no reciclo esas carpetas, es decir, no las voy borrando, esa carpeta de reciclaje, eso irá acumulando mucho almacenamiento dentro del NAS y no sabremos dónde está consumiendo ese almacenamiento. Esto es una de las razones, junto con las versiones de Drive, que más espacio ocupa y que los usuarios nuevos no sabemos dónde está ese límite ocupado. Entonces, daremos a siguiente. ¿Cifrar esta carpeta? Pues simplemente si yo quiero que tenga una clave descifrada o no. Yo en principio, como una carpeta que simplemente voy a utilizar para meter datos personales, no. Habilitar tal, no, y aquí le puedo dar o bien que acceda al total de disco o bien asignarle incluso una cuota de máxima capacidad de esa carpeta. Yo en principio voy a aprovechar toda la capacidad del disco y ya está. En principio, como veis, el siguiente y aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los permisos. Los permisos, pues bueno, yo le diré que mi usuario tenga acceso de lectura-escritura y no marcaré ninguno más. El usuario admin está deshabilitado, con lo cual no tendremos que marcar derechos de ninguno. Y el usuario invitado, en principio, no lo voy a utilizar. Aplicamos. Y ahora mira, si ahora yo me vengo a FileStation, ¿vale? Cerraremos aquí. Ya tengo esta carpeta de datos personales, como veis, esta es la papelera de reciclaje. Entonces, si yo quisiera subir algún archivo, pues simplemente le daría a cargar,
cargar, omitir o sobreescribir. Omitir es que si subimos dos archivos con el mismo nombre, pues simplemente nos va a subir los dos poniendo un añadido al final del nombre de uno. Y si es sobreescribir es que si tiene el mismo nombre, le directamente sobreescribo el archivo en sí. ¿Vale? Hasta aquí no hay problema, ¿vale? Voy a subir un archivo que no sea nada especial y seguiremos, ¿vale? Entonces yo me voy a venir por aquí, me voy a venir a mi carpeta de Nextcloud, por ejemplo, y le diré que subamos este archivo a Excel, ¿vale? ¿Qué desea hacer si ya existe otro archivo? Sobreescribir, ¿vale? Le diremos que no, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora, por ejemplo, mira, esto es lo que os decía. Si yo ahora, por ejemplo, cogiera y este archivo lo borrara y yo dijera, uy, leche, que me he equivocado, que no tenía que haberlo borrado. Pues si yo me vengo a la papelera de reciclaje, ¿vale? Desde aquí lo puedo volver a poner en la carpeta que yo quiera. Como veis aquí lo he recuperado. Esto está muy bien, ya os digo, para el tema de errores. No es por nada, sino porque hoy al principio pues podemos decir, hostia, ¿dónde está este archivo? Y hostia, que me ha cargado el archivo. Nos echamos la mano en la cabeza porque no lo podemos recuperar. Aquí lo podemos recuperar. Y mirad, ahora por ejemplo, a mí qué me interesaría. En este caso, yo por ejemplo quiero enviarle este archivo a alguien. Si yo le doy al menú compartir, como veis aquí ya me sale el servicio directamente a través de una web, ¿vale? Si nosotros no hubiéramos puesto ni el Quick Connect o el DNS, creo que es el servicio de DNS. Bueno, como estaba diciendo, ¿vale? Al tener ya habilitado con la cuenta Synology todos los servicios, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya nos sale directamente una dirección que es accesible desde cualquier punto que tenga conexión a internet. Si nosotros no hubiéramos configurado el tema del reenvío de puertos a través de HTTPS o incluso el tema de los certificados y la dirección DNS de Synology, ¿vale? Aquí nos saldría la dirección IP local, con lo cual, ¿qué es lo que pasa con eso? Que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo le mando un enlace con la dirección IP local a cualquier persona, solamente podrán verlo si están dentro de mi red. Si está fuera, no podrán acceder a este archivo. Entonces, bueno, es una cosa que se trae y la verdad que facilita mucho las cosas a la hora de compartir. Como veis, ya empezamos a hablar de las funciones típicas del NAS, que es almacenamiento de datos, poder compartir archivos con personas, ¿vale? Entonces, pues bueno, va a través de los servidores de Synology, a través de esta dirección GoFileMe, ¿vale? Y este código que es el código que le asigna ese archivo, con lo cual la persona que reciba este archivo en sí, pues va a poder directamente abrirlo y editarlo. Esto, la verdad que facilita muchísimo las cosas. Es una de las cosas que es verdad que en Synology viene directamente desde sacarlo de la caja. Como veis, en 3 pasos lo hemos conseguido. Pero a mí personalmente me gusta poco, porque es un servicio que suele ser lento, es un servicio que, como veis, va por HTTP, no es, no es de mi devoción, pero sí es verdad que facilita mucho las cosas a usuarios no expertos, a usuarios noveles en este caso, ¿vale? Entonces, por aquí, pues bueno, en principio no sé si dejarlo aquí o incluso meter el tema de Synology Drive, ¿vale? El tema de la nube. Veré un poco cómo voy de tiempo con este vídeo y decidiré si lo haré en este o en el siguiente. Bueno, mirad, hasta ahora todo lo que hemos hecho con los archivos lo hemos hecho en nuestro ordenador, pero ¿y si quiero hacerlo en mi móvil? Bueno, pues en principio lo pondré ahora en un vídeo en pantalla, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues directamente nos tendremos que ir a la App Store, ¿vale? En nuestro caso yo hablo de ellos, que es lo que tengo, ¿vale? Y dentro de la App Store yo me vendré a la aplicación DS File y le daremos a bajar. Bueno, una vez instalada la aplicación, lo que tenemos que hacer es directamente abrir DS File en el móvil. Cuando abramos DS File veremos esta primera pantalla, simplemente en la que, bueno, le vamos a decir que simplemente aceptamos. Y aquí, bueno, me sale la dirección IP antigua de mi antiguo NAS, con lo cual la voy a borrar. Y lo que tenemos que hacer ahora es introducir la dirección de Quick Connect,
que habíamos creado en el paso anterior. Esta dirección lo que va a hacer es que no tengamos que esté accesible, digamos, desde todos sitios. Que no sea solamente para que funcione cuando estemos en casa, sino que sea para cuando directamente lo querramos consultar en cualquier sitio, es decir, bajo datos móviles, bajo otra wifi que no sea la nuestra o con cualquier servicio, ¿vale? Entonces, ya os digo, por esto era importante haber habilitado antes el servicio de Quick Connect, ¿no? Entonces, escribimos la dirección, en mi caso, pues http://quickconnect, perdonad, connect.to/bilito. Y metemos nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿vale? Como veis aquí, una vez que iniciamos, esto lo vamos a permitir, y nos dice que ahora nos pide, o nos debe de pedir, el código de verificación también, aquí a través del móvil, ¿vale? Aquí está, con lo cual, ¿ahora qué hacemos? Pues nos vamos a la aplicación de Security Signing, vamos a esperar porque está muy pronto a acabar, ya ha cambiado, con lo cual ahora pulsamos sobre el código, lo copiamos, nos vamos a la aplicación y lo pegamos. Si queremos olvidarlo, pues pulsamos en recordar este dispositivo y pulsamos en aceptar. Y aquí ya veis que ya estamos dentro de nuestro NAS y tenemos dentro de nuestra carpeta, ¿vale?, el archivo que antes lo habíamos visto. Desde aquí con este archivo podemos hacer lo mismo prácticamente que hacemos desde la interfaz web desde el Synology, ¿vale? Podemos compartirlo, podemos moverlo, podemos borrarlo, lo que queramos hacer con él, ¿vale? Así que, bueno, la aplicación está bastante bien y nos saca de bastante apuro, ¿vale? Por si queremos incluso subir información desde el móvil aquí, ¿vale? También lo podemos hacer. Entonces, pues bueno, la verdad que es una aplicación bastante importante y bastante cómoda a la hora de tener esos archivos a la mano. Bueno, y hasta aquí la entrega de este tercer capítulo de la guía del usuario novato. Vale, en principio lo que nos queda pues sería instalar Synology Drive, hacer algunas cositas más que iré mirando para ver un poco hasta dónde podemos llegar con el conocimiento básico. No sé si meter instalación de máquinas virtuales, si meter la creación de la VPN a través de OpenVPN, no a través de WireGuard, ¿vale? Para eso ya tenéis otro vídeo en el canal. Y en principio nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar ahí y espero que te haya gustado, te suscribas y, como lo he dicho, nos vemos en el siguiente capítulo.